El 3 de abril de 2026, un avión Hércules 130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en territorio mexicano. No venía vacío. A bordo traía 35 militares de élite, 23 Navy SEALs del equipo 8, 4 boinas verdes del séptimo grupo de fuerzas especiales, 2 técnicos en desactivación de artefactos explosivos y 6 especialistas de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa del Pentágono, todos armados, con equipo militar, autorizados a operar en territorio nacional. La noticia pasó por los noticieros durante un par de días y luego fue desplazada por otras cosas. Pero lo que ese avión representó, lo que esa operación implica para la relación entre México y Estados Unidos, para el Mundial de Fútbol 2026 y para la pregunta que ningún gobierno quiere responder de frente, merece un análisis mucho más profundo de lo que recibió. En este video te voy a contar exactamente qué es el ejercicio Vital Archer, quiénes son los hombres que bajaron de ese avión y qué van a hacer en México. ¿Cuántos Navy SEALs llevan ya en este país en lo que va del año? ¿Y por qué ese número sorprende? ¿Qué dice el gobierno mexicano y qué no dice? ¿Y qué significa todo esto para un país que lleva décadas repitiendo que las fuerzas extranjeras no operan en su territorio? Pero también te voy a contar algo que casi nadie conectó durante esa semana, que mientras esos hombres aterrizaban en territorio mexicano, Amnistía Internacional publicaba un informe que documentaba fosas clandestinas con 500 cuerpos a 10 minutos del estadio donde van a jugar los partidos del Mundial. Y voy a explicarte por qué esas dos noticias son parte de la misma historia, aunque los noticieros las trataron como si fueran cosas completamente distintas. Dale like ahora si este tipo de análisis te interesa. En el celular, el botón Hype aparece junto al like. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. En este canal cubrimos los ángulos que los noticieros no tienen tiempo de desarrollar y que las redes simplifican en titulares que no alcanzan a contar la historia completa. Quédate hasta el final porque hay un ángulo de esta historia que los medios convencionales no están conectando. Antes de entrar en los detalles del operativo, necesito que entiendas el contexto, porque la presencia de los Navy SEALs en México en este momento no es un evento aislado. Es parte de una relación bilateral de seguridad que se está reconfigurando a una velocidad que ninguna administración mexicana había aceptado antes, al menos no de manera tan visible y documentada. El ejercicio se llama Vital Archer y está catalogado como el evento SOF 32 en la nomenclatura de las operaciones de fuerzas especiales de Estados Unidos. La palabra SOF en inglés significa Special Operations Forces, Fuerzas de Operaciones Especiales. No es un entrenamiento básico de policía municipal. Es la categoría más alta de capacitación táctica que las Fuerzas Armadas americanas transfieren a socios extranjeros. Vital Archer no es un ejercicio nuevo. Existe desde hace años como un programa binacional entre Estados Unidos y Canadá, coordinado por el Comando Norte de Estados Unidos, que en inglés se llama USNORTHCOM, y que es el mando militar responsable de la defensa del continente americano. USNORTHCOM fue creado en 2002, después de los ataques del 11 de septiembre, con el mandato específico de proteger el territorio de Norteamérica ante amenazas externas e internas. Su área de responsabilidad incluye, geográficamente, a México. Aunque México nunca formó parte del acuerdo fundacional del NORAD ni de las estructuras formales de defensa continental, el hecho de que México se incorpore ahora a ejercicios coordinados por USNORTHCOM representa algo que no tiene compresa detrás de las entinas. Precedente en la historia reciente de la cooperación bilateral. México entrando al marco operativo del sistema de defensa norteamericano, aunque sea en el plano del entrenamiento y con delimitación constitucional. Ese mismo ejercicio ya se realizó en Canadá en 2023. Su objetivo declarado es la preparación conjunta para amenazas terroristas y para escenarios que involucren armas de destrucción masiva en eventos de gran escala. Y a partir de 2026, México se incorporó a ese esquema. La incorporación de México a Vital Archer no fue una decisión espontánea.
Fue el resultado de negociaciones que llevan meses, en el contexto de la preparación para un Mundial de Fútbol que empieza el 11 de junio de 2026, que tiene 3 sedes en México y que espera 5.5 millones de visitantes extranjeros. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Marina, aceptó la invitación del gobierno americano para participar en este ejercicio. Y aquí hay un detalle que la cobertura periodística no destacó. La invitación vino del lado americano, no del mexicano. Fue el gobierno de Estados Unidos el que propuso el ejercicio y el que extendió la invitación. México la aceptó. Eso establece una jerarquía de iniciativa que es relevante para entender la dinámica de la relación. No fue México quien dijo, necesito que me entrenen, sino que fue Washington el que dijo, los podemos entrenar para el Mundial. Y México dijo, sí. Eso puede leerse como pragmatismo inteligente. Aprovechar la oferta americana para mejorar las capacidades propias sin costo adicional. O puede leerse como una señal de que la asimetría de poder en la relación bilateral se está expresando incluso en quien propone la agenda de cooperación. Ambas lecturas son válidas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum firmó personalmente la solicitud de autorización al Senado con el número de oficio 100-084, fechado el 20 de marzo de 2026. El Senado votó el 25 de marzo. 110 votos a favor, 1 en contra, 5 abstenciones. Ese proceso es transparente, está documentado, nadie lo ocultó. El decreto está publicado en el Diario Oficial de la Federación, y sin embargo, algo importante no se explicó con suficiente detalle en los comunicados oficiales, algo que cambia la lectura de lo que está pasando. En un momento te cuento que... Primero, quiero que notes la fecha en que la presidenta Sheinbaum firmó la solicitud al Senado, el 20 de marzo de 2026. Eso fue antes de que se publicara el informe de Amnistía Internacional sobre el Mundial. Fue antes de que los medios comenzaran a hacer preguntas más difíciles sobre la seguridad en Guadalajara. Y fue exactamente una semana antes de que el Senado votara 110-1. El proceso tomó 5 días desde la solicitud presidencial hasta la votación. En la política mexicana, esa velocidad es inusual para cualquier decreto que involucre tropas extranjeras en el territorio nacional. Antes de seguir, si este tipo de análisis que conecta los hechos con las implicaciones que los comunicados no desarrollan te parece útil, dale like ahora y suscríbete para que este contenido llegue a más personas. El botón hype en el celular también ayuda, porque esto del 3 de abril no fue la primera vez. Ese es el dato que la cobertura convencional de esta semana no enfatizó suficientemente. 2 meses antes, el 11 de febrero de 2026, el Senado había aprobado ya la entrada de 19 Navy SEALs del equipo SEAL 2, diferentes al equipo 8 que llegó en abril, para un ejercicio de adiestramiento conjunto en Campeche. Ese primer grupo llegó el 15 de febrero y operó en instalaciones navales en San Luis Carpizo y el sector naval de Ciudad del Carmen hasta el 16 de abril. Y todavía antes, en el período de diciembre de 2025 a febrero de 2026, la Semar Mexicana completó un programa de 4 semanas de capacitación en sustancias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, impartido en coordinación con la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa de Estados Unidos. Ese programa terminó el 6 de marzo. Entonces, si sumas los 19 SEALs del equipo 2 que llegaron el 15 de febrero, más los 23 SEALs del equipo 8, que llegaron el 3 de abril como parte de los 35 del ejercicio Vital Archer, más los 6 especialistas de la DETRA que forman parte de ese mismo grupo, más los 4 boinas verdes del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, estamos hablando de que en lo que va del año 2026, México ha recibido o está recibiendo activamente más de 50 militares de élite americanos en el marco de programas de entrenamiento relacionados con el Mundial. Cada uno de esos grupos llegó con armamento y con equipo militar. Cada uno tiene una autorización específica del Senado. Cada uno tiene sedes y fechas determinadas. Y cada uno representa un nivel de acceso a instalaciones estratégicas mexicanas que no tiene precedente documentado en tiempos recientes. Para poner esto en perspectiva histórica,
Durante toda la administración de Felipe Calderón, que fue la administración que más profundizó la cooperación bilateral en seguridad con Estados Unidos, incluyendo la Iniciativa Mérida con sus miles de millones de dólares en equipamiento y capacitación, la presencia física de militares americanos en suelo mexicano fue siempre un tema políticamente explosivo que el gobierno mexicano evitó confirmar públicamente. No hay registros de que la administración Calderón haya solicitado al Senado autorización para el ingreso de grupos de Navy SEALs a instalaciones de la Marina Mexicana. Puede haber ocurrido en formatos no públicos, pero no hay un decreto en el diario oficial que lo documente. Lo que Sheinbaum hizo es diferente en forma, aunque quizás no en fondo. Lo transparentó. Lo puso en el diario oficial. Lo pidió al Senado. Y esa decisión de transparencia tiene un costo político interno que el gobierno está asumiendo deliberadamente porque el beneficio de la cooperación bilateral lo justifica. 50 militares de élite americanos entrenando en México en las propias instalaciones de la Marina y la Fuerza Aérea Mexicanas con armamento en un periodo de 2 meses. ¿Eso viola la soberanía? El gobierno mexicano dice que no, y técnicamente tiene razón. El artículo 76 de la Constitución establece que corresponde exclusivamente al Senado autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Ese proceso se siguió en todos los casos que describí. No hubo una operación encubierta ni una invasión silenciosa. Hubo un proceso constitucional documentado y votado. Lo que hay que analizar y lo que el comunicado oficial no discute de frente es qué significa eso en el contexto de la relación bilateral actual. Porque el contexto importa tanto como el hecho. Quédate porque ahora voy a explicarte exactamente qué van a hacer esos hombres en México y por qué los escenarios de entrenamiento que se revelaron son más reveladores de lo que parecen. Primero déjame explicarte quiénes son estos Navy SEALs, porque el nombre es familiar, pero pocas personas conocen lo que implica. SEAL es el acrónimo en inglés de Sea, Air and Land, mar, aire y tierra. Es la unidad de operaciones especiales de la Marina Americana, equivalente a lo que en el ejército serían los Boinas Verdes o Delta Force. Sus miembros pasan por el proceso de selección y entrenamiento más exigente de las Fuerzas Armadas Americanas. Solo aproximadamente el 25% de quienes intentan entrar lo logran. Son especialistas en misiones de captura y eliminación de objetivos de alto valor, contraterrorismo, infiltración en entornos hostiles y operaciones de rescate. Son los hombres que mataron a Osama Bin Laden en 2011. El equipo 8, los que llegaron en el Hércules del 3 de abril, tiene base en Virginia. El equipo 2, los que llegaron en febrero, tiene base en Virginia Beach. Son 2 de los 10 equipos SEAL activos de la Marina Americana. El ejercicio Vital Archer, según los documentos del Senado mexicano, se desarrolla en las siguientes instalaciones y fechas. Del 6 al 17 de abril, en el Aeropuerto Internacional de Toluca y la Unidad Naval de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México. Del 18 al 23 de abril, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM. Del 24 al 28 de abril, en las instalaciones del edificio sede de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México. Del 29 al 30 de abril en las instalaciones del puerto de Veracruz, que es el principal puerto militar y comercial del Golfo de México, y el ejercicio Vital Archer específicamente, que es el componente de simulación de amenazas terroristas, se realizó del 13 al 15 de abril. Aeropuertos, puertos, instalaciones navales. Los escenarios de entrenamiento no son un secreto, son exactamente los nodos que en un evento masivo como un mundial representan los puntos de mayor vulnerabilidad táctica. ¿Y qué tipo de escenarios simularon? Los documentos del Senado describen el propósito como fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial. Pero hay contexto internacional que justifica que ese propósito no sea solo retórica. Los grandes eventos deportivos han sido objetivo de ataques terroristas en múltiples ocasiones. Los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, el atentado en el Maratón de Boston en 2013, los ataques en París en noviembre de 2015, que ocurrieron simultáneamente con un partido Francia-Alemania en el Stade de France,
Y más recientemente, el patrón de grupos extremistas internacionales de intentar usar eventos de alta visibilidad como escenario para mensajes de impacto global. El Mundial 2026 va a ser el más grande de la historia, con 48 selecciones nacionales, 16 ciudades sede en 3 países y 2.000 millones de espectadores estimados en todo el mundo. Desde el punto de vista de cualquier grupo que busque máxima visibilidad para un ataque, es el objetivo más atractivo en décadas. Eso no es alarmismo. Es análisis de riesgo que cualquier servicio de inteligencia serio hace. Y eso justifica, desde una perspectiva de seguridad pura, que México haya aceptado el entrenamiento de los Navy SEALs. El Mundial no es un partido de fútbol de barrio, es un evento de seguridad nacional de primer orden. ¿Y qué tipo de escenario simularon? Los documentos del Senado describen el propósito como fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial, realizar ensayos para preparar a la Fuerza de Tarea Copa Mundial para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes. El término interoperabilidad es clave. Significa que las unidades mexicanas y americanas practican operar juntas en tiempo real, coordinando comunicaciones, tácticas y protocolos de respuesta como si fueran un solo equipo. Los militares tienen un concepto para esto que se llama doctrina conjunta. Cuando 2 fuerzas armadas desarrollan doctrina conjunta, no solo aprenden las mismas técnicas, adoptan el mismo lenguaje operativo, los mismos procedimientos de comunicación, la misma escala de prioridades en situaciones de crisis, y una vez que 2 fuerzas tienen doctrina conjunta, operan naturalmente juntas de una manera que hace muy difícil distinguir dónde termina una y dónde empieza la otra. Eso es lo que está desarrollando México con los Navy SEALs del equipo 8 en el AICM y en Veracruz. No es solo que un americano le enseña a un mexicano cómo hacer una cosa, es que ambos practican hacerla juntos, bajo los mismos protocolos, de manera que si hay una situación real durante el Mundial, los dos pueden actuar de manera coordinada sin necesidad de una cadena de mando adicional que ralentice la respuesta. Esa capacidad puede salvar vidas el 11 de junio. Y también define el tipo de relación operativa que México y Estados Unidos tendrán en los años siguientes. Eso va más allá de que un instructor americano le explique a un marino mexicano cómo desactivar un explosivo. Es el desarrollo de capacidad conjunta operativa. Y eso tiene implicaciones que el comunicado oficial no desarrolló. Tienes que decirme en los comentarios, ¿crees que México está cediendo soberanía operativa con estos ejercicios? ¿O crees que es una cooperación necesaria ante una amenaza real? No hay respuesta correcta aquí. Hay perspectivas legítimas de los dos lados y me interesa la tuya. Para entender por qué este nivel de cooperación tiene la magnitud que tiene, necesito contarte sobre el Plan Kukulcán. Ese es el nombre del operativo de seguridad que García Harfuch presentó el 6 de marzo de 2026 durante la mañanera de la presidenta Sheinbaum en Zapopan, Jalisco. Y es el paraguas bajo el que se inscribe el ejercicio Vital Archer. Kukulcán es el nombre maya de la serpiente emplumada, equivalente al Quetzalcóatl de la tradición náhuatl. Una figura de autoridad, de poder, de dominio del cielo y de la tierra. El nombre del operativo no es casual. Es la declaración de que el Estado mexicano va a dominar el espacio aéreo, terrestre y marítimo de las 3 ciudades sede durante el evento. Para entender el Plan Kukulcán hay que empezar por el nombre, porque el nombre importa en el México de hoy. Kukulcán es la deidad maya de la serpiente emplumada, el equivalente yucateco del Quetzalcóatl náhuatl. Era el dios del viento, del conocimiento, de la creación. La serpiente que dominaba el cielo. García Harfuch presentó el plan el 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco, en la mañanera de Sheinbaum, rodeado de generales y almirantes. El mensaje fue claro. El Estado mexicano va a dominar el espacio aéreo, terrestre y marítimo de las 3 ciudades sede. Y lo va a hacer con una escala que ningún evento previo en la historia del país había requerido. Los números del Plan Kukulcán son impresionantes.
99.388 elementos en total, 20.754 de Fuerzas Armadas, 58.654 de la SSPC y corporaciones policiales, y el resto de seguridad privada bajo coordinación gubernamental, 2.100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para escoltas, 24 aeronaves, incluyendo aviones Northrop F-5 para interceptación y helicópteros UH-60, 33 drones de vigilancia, 188 binomios canófilos y sistemas antidrones en las 3 ciudades sede. Un detalle que merece atención especial y que casi ningún artículo de esa semana desarrolló es la presencia de los 6 especialistas de la DTRA, la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, dentro del grupo del ejercicio Vital Archer. La DTRA es la agencia del Pentágono especializada en contrarrestar armas de destrucción masiva, biológicas, químicas, radiológicas y nucleares. No es una agencia de combate. Es una agencia técnica que se dedica a que esas armas no lleguen a ser usadas. Su presencia en el grupo de Vital Archer, combinada con el entrenamiento previo de QBRN que la Marina Mexicana completó entre febrero y marzo, revela algo sobre el nivel de amenaza que los servicios de inteligencia americanos están considerando posible durante el Mundial. Hasta donde se sabe públicamente, no existe una amenaza terrorista específica identificada para el Mundial 2026. Los comunicados oficiales hablan de preparación preventiva, pero el nivel de sofisticación del operativo, con barridos de agentes biológicos en estadios, especialistas de la DTRA entrenando a marinos mexicanos, y la inclusión del escenario de armas de destrucción masiva en los ejercicios, sugiere que la inteligencia bilateral está considerando escenarios que van más allá del robo de bolsas o las barras bravas. La defensa aérea opera en 5 capas, desde los 25.000 pies de altura hacia abajo, con aeronaves estratégicas con radares bidimensionales en las capas superiores, aviones de interceptación en las capas medias, helicópteros en las capas bajas y sistemas antidrones desde nivel suelo hasta 400 pies. Cada estadio tendrá 3 cinturones de seguridad concéntricos, uno inmediato de vigilancia directa, uno mediano y uno lejano. Antes de establecerse esos cinturones, equipos de especialistas del ejército realizarán barridos de sustancias químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y antiexplosivos, más barridos electrónicos de microfonía y antidrones. Es decir, antes de que llegue el primer aficionado a cualquier estadio, ese estadio habrá sido revisado por especialistas que garanticen que no hay ningún tipo de amenaza sembrada en la instalación. Los dispositivos de seguridad empezarán 15 días antes del inicio del Mundial y se extenderán 15 días después de que termine, hasta que los turistas salgan del país. En total, el Plan Kukulcán va a estar activo en modo completo durante aproximadamente 45 días en México. Ese es el periodo de tiempo en que México va a ser, en términos de densidad de personal de seguridad por kilómetro cuadrado en la zona sede, uno de los países con mayor presencia de seguridad del mundo. Es también el periodo en que el Estado mexicano va a demostrar si puede hacer lo que dice que puede hacer. El test es sencillo en términos formales: que no ocurra ningún incidente de seguridad mayor en ninguno de los 13 partidos que México alberga. Un ataque terrorista, un enfrentamiento entre grupos criminales en zona de aficionados, una balacera afuera de un fanfest. Cualquiera de esos eventos destruiría en horas la narrativa de seguridad que García Harfuch y Sheinbaum llevan meses construyendo. Y no hay ningún operativo, por más sofisticado que sea, que pueda garantizar con certeza absoluta que ninguno de esos eventos ocurrirá en 45 días de máxima exposición. El costo de todo esto lo paga México. Un detalle que pocas personas conocen y que el gobierno no ha publicitado con entusiasmo. Cuando México firmó los acuerdos de sede con la FIFA en 2018, uno de los compromisos fue que el gobierno anfitrión absorbería el 100% de los costos de seguridad. La FIFA
no pone un solo dólar. Despliega sus propios sistemas de acreditación y control de acceso dentro de los estadios. Pero la seguridad externa, los miles de elementos, los vehículos militares, las aeronaves, los sistemas antidrones, los salarios de 99,000 personas durante 45 días, todo eso es presupuesto mexicano. En términos de impacto económico global, el Mundial va a generar miles de millones de dólares para el turismo y la economía mexicana. Pero la inversión de seguridad que lo hace posible es enorme y no está en los cálculos de retorno que los comunicados oficiales enfatizan. El Mundial en México empieza el 11 de junio y el último partido en territorio mexicano es el 5 de julio, cuando Ciudad de México despide a los cuartos de final. Para los visitantes, hay un detalle práctico que el general Román Villalbazo, jefe del Centro de Coordinación del Mundial, mencionó específicamente en la presentación del 6 de marzo y que conviene que quienes vayan a los partidos sepan: no usen drones sin registro previo. Los sistemas antidrones están activos y en la lógica de las 5 capas de defensa aérea, un dron no registrado en zona de seguridad es una amenaza que puede ser neutralizada. Ahora voy a hablar de algo que prácticamente ningún medio conectó con la llegada de los Navy SEALs durante esa semana del 2 al 8 de abril. Y es el informe de Amnistía Internacional. El 1 de abril de 2026, días antes de que el Hércules aterrizara, Amnistía Internacional publicó su informe sobre derechos humanos en las sedes del Mundial 2026. El informe se llama La humanidad debe ganar. Defender los derechos, afrontar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y hay 2 datos en ese informe que cambian completamente el marco de lectura de los Navy SEALs. El primero, el informe documenta la existencia de al menos una docena de fosas clandestinas con aproximadamente 500 cuerpos en un radio de 10 millas del Estadio Akron en Guadalajara. El Estadio Akron fue construido en Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, y es la casa del equipo Chivas. Es también la sede donde el CJNG operó durante décadas con mayor libertad, donde la muerte del Mencho en febrero dejó una zona de transición de poder activa, donde el sucesor, el 03, está consolidando el mando desde los Altos de Jalisco, y donde los enfrentamientos entre grupos criminales que disputan la herencia territorial del Mencho han dejado a Jalisco como uno de los estados más violentos del país en los primeros meses de 2026. Para el plan Kukulcán, Guadalajara es el reto más complejo de los 3, no porque el estadio sea más grande, sino porque el territorio circundante tiene la mayor densidad de poder criminal activo. Y para la FIFA, que prometió un mundial donde todos se sientan seguros, libres e incluidos, la existencia de fosas con 500 cuerpos a 10 minutos del estadio es una contradicción que ningún comunicado de prensa puede resolver. Los partidos en Guadalajara terminan el 25 de junio. Durante ese periodo, el Plan Kukulcán va a mantener un cordón de seguridad alrededor del estadio y sus vías de acceso, que en la práctica va a aislar la zona del conflicto territorial que ocurre al mismo tiempo a pocos kilómetros de distancia. Eso es lo que hace el operativo: crea una burbuja segura dentro de un contexto que no es seguro. La burbuja puede funcionar, pero fuera de ella, la realidad de Guadalajara en junio de 2026 va a ser exactamente la misma que era en abril. El Estadio Akron es la sede del CJNG. Es la ciudad donde el CJNG nació, creció y donde la muerte del Mencho en febrero dejó una zona de reconfiguración de poder activa. Los turistas que vayan a ver partidos en Guadalajara van a estar en una ciudad donde a 10 minutos en coche hay fosas con 500 cuerpos. El segundo, el informe señala que el despliegue de más de 100,000 elementos de seguridad para el Mundial, incluyendo militares, incrementa los riesgos para personas que quieran manifestarse durante el evento. En México, las mujeres que buscan a sus desaparecidos llevan años protestando en los espacios públicos. Son las madres, las hijas, las hermanas que recorren fosas y que han documentado decenas de miles de casos que las instituciones no procesaron. En el Mundial,
Muchas de ellas planean estar frente al Estadio Azteca el 11 de junio para visibilizar sus casos ante la prensa internacional. Amnistía Internacional advierte que la militarización del perímetro de los estadios puede crear condiciones donde esas protestas pacíficas sean vistas como un elemento de riesgo para la seguridad del evento y por tanto sean dispersadas. Y hay un precedente que hace esa advertencia particularmente pertinente. Durante los Juegos Olímpicos de Ciudad de México, en 1968, 10 días antes de la inauguración, el ejército mexicano masacró a manifestantes en Tlatelolco. El Estado mexicano de entonces eligió la imagen del evento sobre la vida de sus ciudadanos. Nadie está diciendo que eso va a repetirse. El contexto es radicalmente diferente. Las instituciones son otras. La prensa es libre. Pero la advertencia de Amnistía Internacional no es irracional. Y el Plan Kukulcán no incluye un protocolo público sobre cómo van a coexistir el operativo de seguridad y el derecho a la protesta. En México, durante el periodo del Mundial, habrá mujeres buscadoras que planean protestar pacíficamente en el partido inaugural. Y el informe advierte que la militarización de los espacios públicos puede generar condiciones para que esas protestas sean reprimidas. Esa tensión entre el operativo de seguridad más grande que México haya montado y los derechos de las personas que quieren usar ese escenario para visibilizar a sus desaparecidos es algo que el Plan Kukulcán y el ejercicio Vital Archer no resuelven. La define, pero no la resuelve. Steve Cockburn, director de las Américas de Amnistía Internacional, fue directo. Mientras la FIFA genera ingresos récord con la Copa del Mundo 2026, los aficionados, las comunidades, los jugadores, los periodistas y los trabajadores no pueden pagar el precio de las violaciones de derechos humanos. Y aquí hay una pregunta que tiene múltiples respuestas legítimas y que quiero que me des la tuya. ¿Crees que un mundial con 99,000 elementos de seguridad, Navy SEALs entrenando en aeropuertos, 5 capas de defensa aérea y barridos de agentes biológicos en estadios hace que los mexicanos estén más seguros durante el evento? ¿O simplemente hace que los problemas de seguridad del país queden temporalmente tapados por la presencia de las fuerzas? Escríbemelo en los comentarios. Es una pregunta que no tiene una respuesta simple. Ahora hablemos de lo que el gobierno dijo y lo que no dijo, porque hay una diferencia importante entre transparencia informativa y transparencia analítica. Lo que el gobierno dijo, y que es correcto, el proceso de autorización fue constitucional. El artículo 76 se siguió en todos los casos. El Senado votó, el decreto está en el diario oficial. La presidenta Sheinbaum firmó los oficios, no hubo operación encubierta. Todo fue legal y documentado. Lo que el comunicado no explicó de frente. Este es el mayor despliegue de tropas de élite americanas en territorio mexicano en años recientes, posiblemente el mayor en décadas, bajo una denominación pública y transparente. La acumulación de 3 ejercicios distintos, el de Campeche en febrero, el de Vital Archer en abril y el programa de capacitación QBRN de febrero a marzo, representa un cambio cualitativo en la profundidad de la cooperación militar bilateral. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, dijo al presentar el dictamen de aprobación: autorizamos de manera expresa, delimitada y transparente una actividad de cooperación que fortalece a nuestras Fuerzas Armadas y reafirma que en México toda colaboración internacional en materia de defensa se realiza en apego estricto a la Constitución y bajo la supervisión de esta soberanía. Esa es la posición oficial y tiene lógica. Lo que no explicó es cómo este nivel de cooperación se articula con la política exterior mexicana, que históricamente rechazó la presencia de fuerzas armadas extranjeras en el territorio nacional. Y aquí hay que decir algo que incomoda de los dos lados del debate. Quienes dicen que esto viola la soberanía ignoran que el proceso fue exactamente el que la Constitución prescribe. El Senado votó. La mayoría fue amplia, 110 a favor, 1 en contra. No hubo imposición ni presión encubierta. Fue un proceso legislativo ordinario.
Y quienes dicen que no hay ningún problema porque el proceso fue constitucional, ignoran que la acumulación de precedentes de cooperación militar tiene efectos que van más allá de cada evento individual. Cada vez que el Senado vota a favor de la entrada de fuerzas americanas, el umbral para la próxima solicitud se baja un poco. Lo que hoy es excepcional tiende a convertirse en ordinario, y eso tiene consecuencias específicas para el futuro político de México. En 2027 hay elecciones intermedias. En 2030 hay elecciones presidenciales. Si García Harfuch es el candidato de Morena, como todo indica que será, su presidencia heredaría una relación bilateral de cooperación militar que tiene más profundidad operativa que cualquier administración anterior, incluyendo la de Felipe Calderón. Eso puede ser un activo para gestionar la relación con Washington. Y puede ser una vulnerabilidad política interna si sus adversarios dentro de Morena deciden activar la narrativa de que entregó la soberanía. Hay también una dimensión que va más allá de México. Este ejercicio no es solo una cooperación bilateral, es parte del reposicionamiento geopolítico de la relación de seguridad en el continente que la administración Trump ha buscado acelerar desde su regreso al poder en enero de 2025. Trump llegó a su segundo mandato con una agenda de seguridad fronteriza y antinarcóticos más agresiva que la de su primer periodo. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, las amenazas de intervención unilateral, la presión sobre México para aceptar deportaciones y para compartir inteligencia. Todo eso forma el contexto en que México dijo sí al Hércules con los SEALs. No fue una decisión en el vacío, fue una decisión tomada calculando que decir no habría tenido un costo mayor. Este ejercicio no es solo una cooperación bilateral. Es parte de un patrón más amplio de fortalecimiento de las capacidades de defensa norteamericana como continente. El US Nordcom está construyendo, de manera gradual pero consistente, un sistema de defensa continental que incluye a México como parte funcional, aunque México no sea miembro formal de ningún tratado de defensa colectiva. Vital Archer es uno de los ladrillos de ese sistema. Y cada ladrillo hace más difícil salir del edificio una vez que está construido. El senador Noroña lo capturó de manera instintiva cuando dijo: «En México manda el pueblo, no el imperio». Puede sonar como retórica, pero la retórica a veces encapsula una intuición política que los análisis técnicos pierden, que hay algo diferente en esta cooperación con respecto a todo lo anterior, aunque los procedimientos sean idénticos. Porque hay una diferencia entre haber autorizado en el pasado visitas de instructores en contextos acotados y autorizar en el plazo de 2 meses a 50 militares de élite con armamento en aeropuertos, puertos y bases navales de la capital del país. El senador Gerardo Fernández Noroña, que es quien en el espacio legislativo ha representado más consistentemente el ala soberanista de Morena, se abstuvo en la primera votación de febrero y dijo en esa sesión: «En México manda el pueblo, no el imperio». Esa frase resume la tensión interna del partido gobernante ante esta cooperación. Y hay que situar esa tensión en perspectiva histórica para entender por qué es tan particular. En los años 90 y 2000, cuando la relación bilateral de seguridad estaba siendo construida a través de mecanismos como el Plan Mérida, el gobierno mexicano de esa época se resistió con fuerza a cualquier presencia física de militares americanos en suelo mexicano. Los embajadores americanos aprendieron que el tema era políticamente explosivo y que había límites que no se podían cruzar abiertamente. La cooperación ocurría, pero en formatos que el gobierno mexicano podía describir como limitados o de bajo perfil. Lo que está pasando ahora es cualitativamente distinto. Es el gobierno de izquierda, el gobierno que prometió más autonomía y más soberanía, el que está autorizando formalmente y de manera pública la entrada de las fuerzas de élite más conocidas del ejército americano. Eso no deja de ser una ironía histórica que merece ser nombrada. El senador Noroña lo capturó de manera instintiva. Y la abstención fue un gesto político que dice: «No me opongo formalmente porque entiendo las razones, pero no quiero que mi nombre esté en la lista de los que autorizaron esto». Esa frase resume la tensión interna del partido gobernante ante esta cooperación. Hay una parte de Morena que la apoya porque ve resultados prácticos.
Hay otra que la incomoda profundamente porque contradice décadas de discurso soberanista. El gobierno de Sheinbaum está navegando esa tensión con una estrategia muy específica: hacer los procesos formalmente transparentes para no dar munición a la oposición, pero no amplificar el análisis de lo que significan, porque la amplificación generaría el debate que la cooperación bilateral no puede sostener públicamente. Esa estrategia tiene un nombre en la teoría de la comunicación política: gestión de la agenda por dilución. No niegas la noticia, la aceptas en sus términos técnicos y la rodeas de suficiente contexto burocrático para que se procese como trámite administrativo en lugar de como decisión política. El decreto en el diario oficial es la muestra perfecta de esa estrategia. Está disponible para quien lo busque, pero ningún comunicado presidencial dijo con orgullo: esta semana tuvimos a los Navy SEALs entrenando en el ICM, y eso por sí mismo dice algo. Cuando un gobierno está orgulloso de algo, lo anuncia en la mañanera. Cuando lo hace, pero prefiere que no sea el titular del día, firma el decreto y espera que el ciclo informativo siga adelante. Y aquí es donde el gobierno tiene razón en una cosa y está siendo incompleto en otra. Tiene razón en que los procedimientos fueron correctos. Es incompleto en que no está discutiendo abiertamente la pregunta de fondo: ¿cuál es el modelo de cooperación bilateral en seguridad que México quiere tener con Estados Unidos en el largo plazo? Porque lo que Vital Archer representa no es solo prepararse para el Mundial, es la construcción de un precedente de interoperabilidad que va a tener consecuencias más allá del 5 de julio de 2026, cuando termine el último partido mexicano del torneo. Hay algo más que necesito contarte sobre el contexto bilateral y que explica por qué la apuesta de México al invitar a los SEALs tiene sentido desde una lógica pragmática, aunque incomode desde una lógica soberanista. En la administración Trump, el Departamento de Estado americano designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en febrero de 2025. Esa decisión, tomada de manera unilateral, sin consulta previa con México, tuvo consecuencias jurídicas y operativas que el gobierno de Sheinbaum ha tenido que navegar desde entonces. La designación terrorista permite al gobierno americano aplicar regulaciones de la Ley de Apoyo al Terrorismo Internacional a cualquier persona que financie o apoye a los cárteles. Eso incluye potencialmente a empresarios mexicanos con vínculos, directos o indirectos, con organizaciones criminales. Incluye también a instituciones financieras que procesen transacciones relacionadas. Y en la práctica le da al gobierno americano herramientas para presionar sobre México de una manera que va mucho más allá de los acuerdos de cooperación voluntaria. En ese contexto, la cooperación militar para el Mundial es también una señal diplomática que México le envía a Washington. Estamos trabajando con ustedes, somos socios confiables en seguridad. No necesitan actuar unilateralmente porque estamos construyendo capacidad conjunta. Esa señal tiene valor estratégico en un momento donde las presiones unilaterales americanas sobre México son más intensas que en cualquier momento de los últimos 20 años. En la administración Trump, el Departamento de Estado americano designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en febrero de 2025. Y esa designación es el contexto que explica por qué México dijo sí. Esa designación crea obligaciones y presiones sobre México que no existían antes. Si los cárteles son terroristas, entonces el combate a los cárteles es parte de la guerra al terrorismo. Y en la guerra al terrorismo, Estados Unidos tiene una larga historia de presionar a sus socios para que acepten niveles de cooperación, de presencia militar y de intercambio de inteligencia que esos socios en otras circunstancias no habrían aceptado. El gobierno de Sheinbaum está apostando por una estrategia que podría describirse como controlar el marco de la cooperación cediendo en los términos específicos para evitar una escalada en los términos generales. Dicho de otra manera, mejor tener 22 Navy SEALs entrenando a los marinos mexicanos en Toluca, bajo control del Senado y del Ejército mexicano, que tener que responder a una presión americana por operaciones unilaterales que México no puede controlar. Esa lógica tiene coherencia y al mismo tiempo tiene un riesgo inherente.
Cada vez que cedes en el marco específico, el marco general se mueve un poco. Y dentro de 4 años, la pregunta de cuánta presencia americana es aceptable en territorio mexicano tendrá una respuesta diferente a la que tenía hace 4 años. ¿Eso es malo? No necesariamente. Depende de qué tan efectiva resulte la cooperación, de si los resultados de seguridad en el Mundial justifican el precedente, y de si México logra mantener su capacidad de definir los términos de la relación o si gradualmente va perdiendo esa capacidad de negociación. Estas son las preguntas que el comunicado oficial no hace. Son las que yo te propongo en este canal. Hay un elemento final de esta historia que merece un momento específico. Las sedes del entrenamiento no son inocentes desde el punto de vista de la seguridad interna. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM, es el principal puerto de entrada aéreo del país. El puerto de Veracruz es el principal nodo logístico del Golfo. Donato Guerra, Estado de México, es la sede de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de México. Y Toluca es la segunda terminal aérea más importante del centro del país. Que los Navy SEALs hayan entrenado en esas 4 instalaciones entre el 6 y el 30 de abril no es solo preparación para el Mundial. Es también una imagen que hace unos años hubiera sido impensable en el imaginario político mexicano. La doctrina de la Revolución Mexicana, codificada en la Constitución de 1917, estableció con claridad meridiana que ninguna fuerza armada extranjera puede pisar suelo mexicano sin autorización expresa del Congreso. Esa cláusula se incorporó como respuesta directa a las intervenciones militares del siglo XIX y principios del XX, la intervención francesa, la americana en Veracruz en 1914, el conflicto fronterizo con Pancho Villa. México construyó su identidad nacional en parte sobre la resistencia a la presencia militar extranjera. Y ahora, en el año 2026, con una presidenta de izquierda que ganó con la promesa de profundizar la soberanía nacional, el Senado votó 110-1 para que los Navy SEALs entrenaran en esos mismos lugares. Veracruz, que fue el puerto donde desembarcaron los marines americanos en 1914, volvió a recibir militares americanos en 2026. El mismo Veracruz. La ironía histórica es tan densa que se puede cortar con cuchillo. Que los Navy SEALs hayan entrenado en esas 4 instalaciones entre el 6 y el 30 de abril no es solo preparación para el Mundial. Es el signo más claro de que México y Estados Unidos, independientemente de los discursos soberanistas de uno y de los discursos unilateralistas del otro, están construyendo una relación militar operativa que ninguno de los dos está describiendo con total transparencia. Es el desarrollo de conocimiento operativo sobre los nodos más estratégicos de la infraestructura crítica mexicana. Ese conocimiento puede ser muy útil para garantizar la seguridad durante el torneo. Y también tiene un valor que va más allá del 11 de junio. Voy a cerrar con la pregunta que me parece más importante de toda esta historia y que te pido que respondas en los comentarios porque define en qué tipo de país quieres vivir. ¿Cuánto de la soberanía nacional estás dispuesto a negociar a cambio de garantías de seguridad en un evento que ve el mundo entero? ¿La seguridad del Mundial justifica el precedente de la interoperabilidad? ¿O crees que México puede garantizar la seguridad del evento con sus propias capacidades, sin necesidad de que hombres con entrenamiento de élite americano practiquen en el AICM? Hay un tercer ángulo que me parece igualmente importante. ¿Qué pasa después del 5 de julio? Cuando los turistas se vayan, cuando los estadios vuelvan a su uso normal, cuando los 99,000 elementos del Plan Kukulcán se replieguen a sus bases, ¿qué queda de la interoperabilidad desarrollada con los Navy SEALs? ¿Queda solo en los protocolos de entrenamiento de la Marina Mexicana o queda también en el acceso, el conocimiento y la red de contactos operativos que los militares americanos construyeron durante 4 semanas en los aeropuertos y puertos estratégicos del país? Esas preguntas no tienen respuesta pública disponible hoy. Las tendrá después del Mundial. Y en este canal vamos a estar para hacerlas cuando el eufemismo de la cooperación para el torneo ya no sea el paraguas que las protege. Hay una última cosa que quiero dejarte antes de cerrar.
El 11 de junio de 2026, cuando el árbitro pite el inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, el mundo va a ver ese partido. Y en ese mismo momento, a 10 minutos de distancia del Estadio Akron en Guadalajara, va a haber fosas con 500 cuerpos. Y en las instalaciones de la Marina en Donato Guerra, Estado de México, los marinos mexicanos que entrenaron con los Navy SEALs van a estar en sus puestos. Y los sistemas antidrones van a estar activos sobre las 3 ciudades sede. Todo eso va a ser real simultáneamente. El partido, las fosas, los SEALs, el plan Kukulcán. Y tu trabajo como ciudadano que sigue estas noticias es recordar que la burbuja de seguridad que el Estado construye para el evento no resuelve la realidad que existe fuera de la burbuja. Eso lo tiene que resolver otra cosa. Y eso no lo va a anunciar García Harfuch en una mañanera. No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una pregunta que el gobierno no está haciendo de frente. Y es exactamente esa. Y te voy a añadir una pregunta de análisis adicional que me interesa mucho tu perspectiva. ¿Crees que el ejercicio Vital Archer fue diseñado principalmente para proteger el Mundial? ¿O crees que el Mundial fue el pretexto que dio a ambos gobiernos el argumento político para un nivel de cooperación que ambos querían, pero que sin el pretexto del torneo hubiera sido imposible de vender públicamente? Escríbeme tu respuesta en los comentarios, sin autocensura. Aquí se debate con argumentos, no con eslóganes. Antes del cierre, una última cosa. Cuando el gobierno de Sheinbaum diga, como va a decir el 11 de junio y durante todo el torneo, que el Mundial transcurre en condiciones de seguridad sin precedente, que el plan Kukulcán funciona, que México demostró que puede organizar el evento más grande del mundo, esa narrativa va a ser cierta en la medida en que no ocurran incidentes mayores. Y va a ser incompleta en la medida en que no diga que parte de esa seguridad se construyó con hombres del equipo 8 de los Navy SEALs, que llegaron en un Hércules el 3 de abril y que pasaron 4 semanas practicando en los aeropuertos del país. Ambas cosas son reales y ambas merecen ser nombradas. Si este análisis te dio algo nuevo para pensar, dale like al video. Suscríbete y activa la campana para que te llegue toda la cobertura del Mundial que viene. Cada semana que se acerca el 11 de junio, hay novedades sobre el operativo de seguridad, sobre los preparativos en las sedes, sobre la situación del CJNG en Jalisco, sobre la relación bilateral. Este canal va a cubrir todo eso con el análisis que los titulares no alcanzan a dar. El 11 de junio no es solo un partido inaugural. Es el día en que este operativo, que lleva meses construyéndose, empieza a medirse en tiempo real. Y en este canal vamos a estar ahí para contarte qué funciona, qué falla y qué queda sin contar. En el celular, el botón Hype junto al like amplifica este contenido hacia personas que no nos conocen todavía. Comparte el video con alguien que siga este tema. Hasta la próxima.